puede tener nuestro colon en comparación con el colon de otras personas. Entonces, habíamos dicho que esta motilidad en masa del colon que va de 1 a 3, para mí puede ser 1, para ti puede ser 3 y sigue siendo fisiológico. Depende mucho del factor genético. Entonces, habla como aquellos niños que tienen padres con historia de estreñimiento, pues funcionalmente van a tener mayor riesgo de hacer estreñimiento. Y también habla de los impulsos del sistema nervioso central externos que regulan nuestro hábito intestinal. Algo que es muy importante en los niños es generar el hábito. O sea, si nosotros le enseñamos al niño de que todas las mañanas se tiene que sentar al baño e intentar hacer la deposición, vamos a generar ese hábito en el niño en el cual él asocia, porque eso lo hace el sistema nervioso, a desencadenar un estímulo desde el tronco encefálico hacia el control entérico para hacer que se estimule el movimiento en masa. Entonces, los hábitos, y eso es algo que entra mucho en las mujeres, ¿no? Nosotros las mujeres, si no estamos en un baño, que es nuestro baño, no vamos al baño, por más que el estímulo entérico esté ahí. Y eso tiene que ver con el control central de la motilidad gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, como les comentaba, hoy vamos a tocar dos aspectos, la fisiología hepatobiliar y la digestión de los diferentes tipos de alimentos. Vamos a empezar con la fisiopatología hepatobiliar. Para entender un poco de las funciones hepáticas, que como verán son múltiples, primero tenemos que entender un poco de la arquitectura funcional del hígado. ¿Okay? El protagonista de la función del hígado es el hepatocito. Y el hepatocito es la célula que más abunda en el epitelio hepático. Característicamente está unido uno con otro por uniones comunicantes, por dermosomas, pero característicamente siempre cada hepatocito es una célula un poco cúbica, va a tener unión a otro hepatocito lado a lado por estas uniones comunicantes que van a ver con sus vecinos, pero también va a tener un extremo apical y un extremo vasolateral. ¿Okay? Entonces vamos a tener acá un borde apical, que es el que no contacta con otro hepatocito, y un borde vasolateral. Los otros dos bordes son los que comunican con hepatocitos vecinos. ¿Okay? El borde apical y el borde vasolateral, aunque no nos lo grafican en las imágenes que nos dan en los libros, en realidad tienen microvellosidades. ¿Okay? Ustedes leen la histología microscópica del hepatocito, estos dos bordes tienen microvellosidades que aumentan la superficie de contacto con los dos extremos que ahora vamos a describir, el extremo canalicular y el extremo sinusoidal. Se dice que eso aumenta la superficie de contacto hasta 5 metros cuadrados para todo este contacto de estos bordes de los hepatocitos. Entonces, ¿qué es el extremo apical? Vamos a ver que el extremo apical es el que va a estar en contacto con el canalículo biliar. Aquí, por ese extremo apical, todo lo que yo quiera eliminar del hígado hacia el intestino en forma de bilis, lo voy a secretar en este sentido. ¿Okay? Si yo quiero eliminar bilirrubina, si yo quiero eliminar un fármaco ya metabolizado, una hormona esteroidea, yo la voy a llevar a través del extremo apical hacia el canalículo biliar. ¿Okay? Y el extremo vasolateral es el que va a estar en contacto con los sinusoides hepáticos. Aquí, si yo quiero llevar algo hacia la circulación sistémica, por ejemplo un nutriente, yo quiero mandar glucosa a la circulación sistémica, también lo puedo llevar en este sentido. Pero también puedo recuperar cosas si yo quiero. ¿Sí? Puedo hacer transporte en los dos sentidos. El movimiento en estas membranas apicales y vasolaterales, donde hay microvellosidades, se da por transportadores. Una serie de familias de transportadores que van a permitir movilizar en ambos sentidos las sustancias en función al objetivo que yo quiera con esa sustancia. Los solutos orgánicos o inorgánicos se van a mover entre estas dos membranas en relación al canalículo y al sinusoide hepático. Y entonces, para entender un poquito la arquitectura del hígado, vamos a saber que los hepatocitos, y aquí los estamos viendo, entre todas esas hileras que forman uno con otro, entonces a sus lados van a tener eso que son los canalículos biliares,
y esto que son los sinusoides. Entonces, vamos a recordar que el aporte sanguíneo hacia el hígado en el pedículo hepático es gracias a dos estructuras vasculares. ¿Cuáles son estas dos estructuras vasculares? La arteria hepática y la vena porta. El 75% de la sangre que entra al hígado viene por ¿cuál de las dos? La vena. Y el 25%, ojo que los dos son sangre que entra, los dos son sangre que entra. La porta y la arteria hepática están introduciendo sangre al hígado, solo que 75% de todo el volumen que entra es por la porta y 25% por la arteria hepática. Y aquí es importante recordar anatómicamente de dónde viene cada una. A ver, la vena porta, ¿cuáles son los afluentes anatómicos de la vena porta? Mesentérica superior y la esplénica. La vena mesentérica superior y la esplénica. Pero la esplénica previamente ha recibido en ese tronco esplénico a la vena mesentérica inferior. Por lo tanto, la vena porta está recogiendo toda la sangre que viene del tubo digestivo, ¿sí? De todo el tubo digestivo, porque está recibiendo lo de la mesentérica superior, que trae la sangre de la parte alta, pero también lo de la mesentérica inferior, porque eso está llegando a la esplénica antes de unirse a formar la porta. Y la sangre que viene obviamente del vaso y de todo el circuito gástrico que comparte el estómago con el vaso. Entonces toda la irrigación del tubo digestivo retorna básicamente hacia la vena porta. Y esto es importante porque todos los nutrientes que nosotros recuperemos gracias a los enterocitos van a ir a través de la porta hacia el hígado. Entonces, no hay nutriente que entre en la circulación general sin previamente haber pasado por el filtro hepático. ¿Ok? Ahora, la arteria hepática. La arteria hepática propia, ¿de dónde viene? De la arteria hepática común. Y esta a su vez viene Del tronco celíaco. del tronco celíaco. ¿Y el tronco celíaco viene? De la aorta. De la aorta abdominal. Por lo tanto, si bien la arteria hepática solo aporta el 25% del flujo de entrada, es un 25% que es muy importante porque es sangre oxigenada, a diferencia de la porta. ¿Okay? Es sangre que está viniendo rica en oxígeno directamente desde la aorta abdominal. Entonces, el flujo de la arteria es la que va a dar el oxígeno necesario, sobre todo para irrigar al hepatocito. Ahora vamos a ver qué parte del hepatocito es la que requiere ese oxígeno. Y a la vía biliar, los colangiocitos, que son las células que forman el epitelio de toda la vía biliar, desde el canalículo hasta los conductos biliares principales como el colédoco, requieren oxígeno, ¿sí? Para sus procesos de transporte. Entonces, la fuente de ese oxígeno es la arteria hepática. Nosotros perdemos la arteria hepática, indirectamente se lesiona la vía biliar, porque los colangiocitos ya no van a trabajar. ¿Okay? Entonces, las dos son fundamentales en esta irrigación. Algo que deben saber sobre la irrigación del hígado es que la irrigación del hígado es en sentido de periférico a central. Eso nosotros le llamamos centrípeto. ¿Okay? Entonces vamos a ver que todas esas hileras de hepatocitos van a formar una estructura hexagonal que nosotros vamos a conocer como lobulillo hepático. ¿Sí? Antiguamente, y aquí es importante para mencionarles esto, estas hileras de hepatocitos que estaban ubicadas en forma de un hexágono, en el cual la esquina de cada uno de estos hexágonos es la tríada portal, es decir, una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática y uno de los condillos biliares, característicamente formaban los extremos y definían lo que nosotros conocemos como el lobulillo hepático. En el centro de este lobulillo, la vena central. ¿Qué es la vena central? Son las aferentes de la vena hepática. ¿Y qué es la vena hepática? Son las que drenan la sangre hacia la vena cava inferior. ¿Sí? ¿Cuántas venas hepáticas hay? Usualmente 3, ¿no? La vena hepática derecha, la izquierda y la media. Que a veces anatómicamente por variantes podría ser que dos de ellas se unen con un tronco común. Por ejemplo, a veces la derecha y la media se hacen una sola, o a veces la izquierda y la media se hacen una sola. Pero siempre vamos a definir cuando veamos por imagen que en el parénquima como tal van a haber 3 venas. ¿Okay? Y estas venas, como dice compañera,
Las venas centrales son las aferentes, es decir, las que nutren de la sangre y se van a ir agrupando hasta formar estas tres grandes venas hepáticas. En la literatura antigua le llamaban venas suprahepáticas, porque en realidad nosotros las vamos a ver anatómicamente, salen del parénquima hepático y se ve cómo ingresan en la vena cava inferior. ¿Okay? Entonces, esta era la arquitectura del lobulillo hepático clásico, y esto nos demostraba que la sangre que entraba por la vena porta y la arteria hepática se direccionaba finalmente a esta vena central, ¿sí? Y se direccionaba hacia la vena central siempre mezclando las dos sangres. Miren, en algún punto la sangre de la arteria hepática que es rica en oxígeno con la sangre de la vena porta que no tiene oxígeno pero sí tiene nutrientes que se han recogido del hígado se mezclan. ¿Y dónde se mezclan? En esta estructura que se llama el sinusoide hepático. ¿Okay? Entonces la sangre se mezcla en los sinusoides hepáticos y ya termina drenando a nivel de la vena central. Pero en este proceso que la sangre se mezcla en los sinusoides hepáticos, previamente se dan una serie de procesos que es lo que vamos a estudiar ahora desde el punto de vista funcional. ¿Okay? Si bien esta teoría del lobulillo hepático clásico fue la que marcó el inicio del estudio de la función hepática, esto ha ido variando en el tiempo. De una estructura hexagonal, luego se propuso que en realidad deberíamos hablar de un lobulillo portal, que ya no tiene forma de hexágono, sino que ya tiene forma de un triángulo. En este triángulo, el eje central de la función hepática es la tríada portal, que queda en el centro, y las esquinas del triángulo son las venas hepáticas. ¿Okay? Y esto luego cambió por lo que trabajamos actualmente, ¿sí? Con ese concepto más actual que trabajamos, que es el de acino portal. Esta nos dice que la estructura funcional del hígado no es ni un hexágono, ni tampoco es un triángulo, es un rombo. ¿Okay? En este rombo, dos de los extremos son las tríadas portales y los dos otros extremos son las venas centrales. ¿Okay? Pero ¿y por qué pasamos este concepto? Básicamente para describir que en el parénquima hepático vamos a tener tres zonas funcionales. ¿Okay? Tres zonas funcionales. La zona 1, la zona 2 y la zona 3. ¿Okay? Y dijimos, mira, la zona 1, ¿sí? La zona 1 es esta de acá, está en relación a estas tríadas portales, es esta parte de hepatocitos que están más próximos a la tríada portal y por lo tanto suele ser la zona que va a recibir más oxígeno porque es el que está en relación a la arteria hepática. ¿Okay? La zona 3 son los hepatocitos que están más hacia las venas centrales y que por lo tanto ya les llega menos oxígeno porque el oxígeno ya se quedó con los hepatocitos, están más próximos a la arteria y por lo tanto esta es una zona que tiene menos oxígeno. Y la zona 2 obviamente es un intermedio. ¿Okay? ¿Y por qué diferenciamos esto? Porque entonces desde el punto de vista funcional, ¿qué hepatocitos asumirían aquellas funciones que tienen que ver con enzimas que trabajan con oxígeno? Obviamente la zona 1. ¿Y qué hepatocitos trabajarían funciones metabólicas que más bien se pueden trabajar carentes de oxígeno? ¿Okay? Entonces por eso Poland les describe característicamente esta tabla. Dice, si bien el hígado cumple diferentes funciones metabólicas que ahora vamos a analizar cuáles son, obviamente las funciones no son asumidas por igual por todos los hepatocitos. Los hepatocitos, por ejemplo, de la zona 1 cumplen ciertas funciones y los hepatocitos de la zona 3 hacen otras funciones metabólicas. Por eso es que dejamos este concepto del lobulillo hepático clásico para pasar este concepto del acino portal. ¿Okay? Para que ustedes entiendan un poquito de esta parte funcional. Entonces ahora sí, ya conociendo la arquitectura de la parte del flujo, de que el flujo es de periférico hacia central, que van a haber hepatocitos que se van a ver beneficiados con el oxígeno y los nutrientes, vamos a conversar un poquito sobre las funciones hepáticas. ¿Ok? Ahora, en efecto, nosotros podemos agrupar a las funciones hepáticas básicamente desde cuáles son estas funciones en macro. Por ejemplo, hablemos de la inmunidad. Algo especial que tiene la anatomía del hígado
es que en esta parte vasolateral, la parte de los hepatocitos que da hacia los sinusoides hepáticos, hay un espacio que en teoría es virtual, ¿ok? Ese espacio tiene algo en especial, tiene 3 tipos de células que solo van a estar en este espacio. ¿Cómo se llama este espacio? El espacio de Lis. ¿Ok? Y ahí vamos a tener 3 células especiales. ¿Okay? Las células de la pared del sinusoide, propiamente dichas, como es un vaso sanguíneo, son células endoteliales. Pero también voy a tener 2 células más, ya no son parte de la pared del vaso, sino que más bien son parte de la estructura del espacio de Lis. ¿Cuáles son esas otras 2 células? Células de hito. La célula de hito es una de ellas. El otro nombre de la célula de hito también se le conoce como célula estrellada. ¿Okay? Y hay otra célula que nos interesa mucho, que es la que más abunda de las 3 que poseen, las células de Kupffer o macrófagos hepáticos. Creo que me falta una P por acá, ¿ya? Entonces, ¿por qué son importantes estas 3 células? Hablando de esa parte de inmunidad, la que nos interesa es la célula de Kupffer. Este es un macrófago muy importante porque, como gracias a la porta, toda la sangre que venga del intestino va a pasar por el hígado se tiene que comprometer a ser nuestro filtro inmunológico de esa sangre del intestino, ¿sí? Nosotros comemos, metemos de todo, no solo los alimentos con nutrientes, sino metemos bacterias, virus, toxinas. Entonces, si algo de eso logra filtrarse a la circulación portal, las células de Kupffer se tienen que encargar de eliminar, ¿sí? La única forma de evitar que una endotoxina, la partícula de un virus, llegue a la circulación sistémica, porque recuerden, al final toda esa sangre de la porta y de la arteria hepática drena hacia la cava y de la cava va a llegar a todo el cuerpo, porque el corazón no va a bombear a todos los órganos. Entonces, tenemos que asegurarnos de que nada que pueda producir infección se filtre desde el tubo digestivo. Eso lo cumple la célula de Kupffer. Va toda partícula extraña, ya sea una partícula o una bacteria entera o un virus entero, va a ser fagocitado por la célula de Kupffer. ¿Okay? Y es un macrófago. La célula de Kupffer es un macrófago especializado del hígado, por eso le he puesto este nombre. Y la otra es la célula de hito. A ver, ¿qué saben sobre la célula de hito? De histología, ¿qué les han contado? Dice que las células de hito en su citoplasma pueden almacenar gotitas de líquido, ¿ok? Pero aquí nosotros nos interesa en verdad una gotita de líquido en especial, ¿sí? O sea, las células de hito tienen esta capacidad de introducir dentro de ellas grasas, ¿sí? Pero hay una grasa en especial que a nosotros nos va a interesar que la célula de hito almacene, ¿sí? Esa grasa es una vitamina liposoluble, ¿sí? La D. La vitamina D, ¿sí? Y ustedes saben que las vitaminas liposolubles son la D, ¿sí? Pero en específico la célula de hito nos va a ayudar en almacenar una pequeña cantidad de vitamina D en forma de gotitas de grasa, ¿ok? Entonces, para que entiendan, la célula de hito en realidad no solo puede almacenar vitamina D, cualquier cosa liposoluble la puede almacenar, ¿sí? En teoría nos debería ayudar con la vitamina D. ¿Por qué? Porque la vitamina D, si ustedes recuerdan, necesita un proceso metabólico de 2 pasos. Una hidroxilación inicialmente hepática y luego un segundo proceso de hidroxilación a nivel renal, antes de convertirse en su forma activa, que es la que utilizamos como cofactor para la fijación de la hidroxiapatita a nivel de los huesos y los dientes. ¿Okay? Entonces, la célula de hito nos ayuda a almacenar este excedente de vitamina D a nivel hepático. Ahí tenemos un pequeño más. Sin embargo, como la célula de hito puede almacenar en general cualquier grasa, cuando nosotros nos recargamos de lípidos, nos recargamos de moléculas de grasa, y estas ya no se pueden almacenar en otros puntos habituales de almacén, por ejemplo, el mismo hepatocito, los adipocitos, las células de hito se pueden ver forzadas a tener que almacenar este excedente de grasa, ¿ok? Pero la célula de hito tiene además otra característica importante.
potencialmente tiene función miofibroblástico, es decir, se puede convertir en un miofibroblasto. ¿Qué es un miofibroblasto? Es una célula que sintetiza colágeno. ¿Okay? Entonces, algo que ustedes deben saber para su conocimiento general, por acá por eso les abrí esto, es que las protagonistas de la cirrosis hepática son las células de hito. ¿Okay? Cuando las células de hito se activan por diferentes factores, hay alguna señal que hace que la célula de hito se convierta en miofibroblasto, empieza a sintetizar colágeno que inicialmente lo deposita en el espacio de Vis. ¿Okay? Pero que luego, si esta activación sigue, empieza a reemplazar a los hepatocitos por este colágeno y el parénquima hepático se empieza a producir fibrosis. ¿Okay? Uno de los factores que lleva a esta activación de esta célula estrellada en miofibroblasto es justamente que se cargue de mucho lípido. Por eso un factor de riesgo importante para la cirrosis es la esteatosis hepática. ¿Sí? Pacientes que consumen demasiados carbohidratos y lípidos y que tienen hipertrigliceridemia y que son obesos y que tienen diabetes mellitus son pacientes que tienen más riesgo que el resto de población general en hacer fibrosis hepática. ¿Okay? ¿Por qué? Porque uno de los factores, y por acá seguro que ustedes van a tener oportunidad de revisar sobre la fisiopatología de la cirrosis cuando lleven fisiopato, es que las señales que llevan a la activación de la célula estrellada para que se convierta en miofibroblasto son, por ejemplo, algunas de las sustancias secretadas, por ejemplo, por los eritrocitos, o que esta célula de hito por estrés oxidativo se recargue de grasa. Entonces, no se olviden, pregunta de examen: ¿cuál es el protagonista de esta que inicia esta cascada de fibrosis? Es básicamente la célula de hito, la célula estrellada. Es cierto, y por acá se los comento también, que además de la célula de hito, esta es la célula de hito, las células de Kupffer también juegan un papel en la cirrosis hepática, ya en las fases más tardías también, porque estas van a contribuir a generar los factores proinflamatorios que favorecen la fibrosis. Pero si hay que echarle la culpa a alguien de la cirrosis hepática, es a la célula de hito. ¿Ok? Entonces, esto en cuanto a la parte de inmunidad. ¿Okay? Otra de las funciones que tiene el hígado es básicamente la parte metabólica. ¿Okay? Y en la parte de metabolismo, yo puedo hablar de metabolismo de todos los tipos de alimentos, porque los carbohidratos, los lípidos y las proteínas tienen metabolismo hepático, pero también puedo hablar del metabolismo de vitaminas y puedo hablar también del metabolismo de fármacos o toxinas. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con el metabolismo de nutrientes y en específico de los carbohidratos. ¿Okay? El hígado tiene la capacidad de almacenar glucosa, ¿verdad? ¿En forma de qué cosa? ¿Cómo se llama esta función hepática? Cuando yo convierto la glucosa en glucógeno para almacenarla en el hígado. Cuando realizo el glucógeno para volver a devolver la glucosa a la sangre. Neogénesis, Yo voy a convertir la glucosa en glucógeno. Glucogénesis o glucogenogénesis. De los dos nombres valen. Pueden decir glucogénesis. Que no es lo mismo que gluconeogénesis, ¿cierto? Y les digo esto porque muchas veces fallan cuando les ponemos estas palabritas en las alternativas se confunden. ¿Okay? ¿Sí? Cuando yo me como, por ejemplo, una torta rica en un montón de glucosa, los hepatocitos son los encargados de decir cuánta de esa glucosa pasa a la circulación sistémica. Es decir, dicen, mira, hay esta cantidad de glucosa, dejan pasar una parte, pero saben que con eso es suficiente para los tejidos. El excedente lo convierte en glucógeno y lo almacenan dentro de ellos. ¿Okay? El tema es que los hepatocitos pueden este almacenamiento de glucógeno solamente entre 7 y 8% de su capacidad. Como el
hepatocito es almacén de un montón de cosas, no solamente de glucosa, en forma de glucógeno, solo tiene un 7 a 8% de capacidad de almacén de glucógeno. ¿Qué pasa si yo aún tengo glucosa en exceso y ya llené este 7 a 8%? Y aún me queda glucosa, o sea, ya llené mis hepatocitos con lo que los puedo llenar de glucógeno y aún tengo glucosa. Dice que yo no solo puedo convertir la glucosa en glucógeno, sino también yo puedo convertirla en los hepatocitos en grasa, y eso es importante, ¿sí? Si yo ya lleno mi reserva de glucógeno, yo no solo convierto la glucosa en glucógeno, también la puedo convertir en ácidos grasos. ¿Para qué? Para luego a estos ácidos grasos agregarles glicerol y convertirlos y almacenarlos en los ácidos. Entonces, el hígado hace eso. El hígado está encargado de convertir la glucosa en ácidos grasos, dejar que los ácidos grasos vayan a la sangre, y en la sangre, por efecto de la insulina, van a haber enzimas que luego van a convertir estos triglicéridos y direccionarlo a que se depositen en los adipocitos. Y ahí la queja de las mujeres, ¿no? ¿Por qué si yo no como tanta grasa, termino con tanto rollito de grasa por acá? Ah, porque si comes mucho carbohidrato. Y el hígado se encarga de convertir los carbohidratos en grasas, ¿sí? Porque no puede almacenar todo en forma de glucógeno. El excedente lo convierte en grasa. Entonces no se olviden de esto. En el metabolismo del carbohidrato, el hepatocito te puede dar glucógeno, pero también te puede dar grasa para que se almacene en forma de triglicéridos en los adipocitos. ¿Ok? ¿Qué más hace en relación al metabolismo de los carbohidratos? Ahora, ¿qué pasa si ahora yo no comí, sino más bien estuve en ayunas? Tuve el examen, me amanecí, no desayuné, salí corriendo, tuve clase, luego el examen, no comí. ¿Ayuno prolongado o ayuno glucogenólisis? Es decir, ahora este glucógeno que lo estábamos almacenando, esto lo hicimos cuando estábamos en un proceso anabólico o catabólico. Esta conversión de glucosa a glucógeno, anabólico es cuando yo convierto algo chiquito en una macromolécula, ¿no? El glucógeno es una macromolécula a base de varias glucosas. Entonces, esto sucede cuando hay abundancia, ¿sí? Ahora en el ayuno yo no voy a tener un proceso anabólico, sino un proceso catabólico. Voy a convertir entonces ahora el glucógeno que almacené en los hepatocitos porque estoy en ayuno. ¿Ok? ¿Ese proceso cómo se llama? ¿Glucógeno o glucosa? Glucogenólisis. Ahora sí es glucogenólisis. ¿Ok? Supongamos que ya pasaron no 12, sino 18 horas y yo, porque sigo teniendo algo que hacer, no como. O porque como me han dicho que hay esa dieta del ayuno intermitente, me han dicho que en 18 horas no como. ¿Sí? Hace 12 horas yo ya me gasté mi glucógeno, porque el glucógeno dura entre 6 y máximo 12 horas. ¿Sí? La mayor parte de personas entre las 6 y 10 horas ya se han gastado su mayor parte de glucógeno. Y yo sigo en ayunas. ¿Cómo me puede ayudar el hígado en este proceso catabólico si ya me gasté el glucógeno? Gluconeogénesis. ¿Qué es la gluconeogénesis? La formación de glucosa a partir de otros precursores. Voy a obtener glucosa, porque yo necesito glucosa por catabolismo, pero lo voy a obtener primero de los ácidos grasos. Y si los ácidos grasos no son suficientes porque yo sigo en ayuno, puedo obtenerlo de los aminoácidos. Okay. Entonces la gluconeogénesis es el proceso por el cual si al hígado yo le devuelvo ácidos grasos o aminoácidos, él me los puede convertir en glucosa para liberarlos a la sangre. ¿Por qué siempre la prioridad es glucosa? Porque las neuronas solo viven de glucosa. Hay otras células que pueden vivir de otros componentes orgánicos, pero la neurona solo vive
exclusivamente de glucosa y la que comanda todos los demás órganos obviamente es el sistema nervioso. Entonces la prioridad es obtener glucosa. Entonces este proceso que se llama gluconeogénesis es producción de glucosa, ya no a partir del glucógeno, sino de otras moléculas, aminoácidos, ácido láctico. El ácido láctico es el que se extrae básicamente de los ácidos grasos por este proceso que se llama gluconeogénesis. Ojo que la gluconeogénesis va de la mano con que el proceso de ayuno estimule por hormonas, que son hormonas catabólicas, como por ejemplo el glucagón, el cortisol, que primero, los lípidos que yo había almacenado acá en forma de triglicéridos en mis rollitos se vean estimulados a desdoblarse otra vez en ácidos grasos. O sea, hay enzimas como las lipasas circulatorias que son estimuladas por estas hormonas catabólicas para que ya los ácidos grasos simplemente regresen como ácidos grasos hacia el hígado. Y lo mismo con las proteínas. O sea, las hormonas catabólicas son las que inducen la proteólisis de las proteínas de los tejidos para que se obtengan los aminoácidos que el hepatocito necesita para producir la glucosa. O sea, esto yo lo he obtenido gracias a hormonas, por si acaso, hormonas catabólicas. ¿Ok? Muy bien, eso en cuanto al metabolismo de carbohidratos. Aquí es importante resaltar esto del ácido láctico, ¿sí? Cuando nosotros degradamos los lípidos en el hígado para proceder a hacer la gluconeogénesis, vamos a entrar en algo que se llama el ciclo del ácido láctico, que incluye la producción de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Y por eso por aquí, es decir, metabolismo de los lípidos, que está por aquí. Ahorita no lo vamos a encontrar por ahí, pero va a hablar sobre los cuerpos cetónicos. ¿Qué son los cuerpos cetónicos? Los cuerpos cetónicos son unas sustancias volátiles que se producen cuando nosotros oxidamos los lípidos para poder convertirlos en glucosa, ¿ok? Por eso ustedes se van a dar cuenta que cuando estamos muchas horas en ayuno, estos cuerpos cetónicos se empiezan a eliminar porque estamos utilizando los lípidos, se empiezan a eliminar por el aliento y por la orina, ¿ok? Entonces, cuando una persona no come mucho tiempo, las chicas que les gusta hacer esas dietas extremas se van a dar cuenta que su aliento cambia a un olor diferente, como a vinagre de manzana. Eso es por los cuerpos cetónicos, ¿ok? Como se entra en este proceso metabólico en el que se produce cuerpos cetónicos, estos se liberan por el aliento y por la orina. Entonces van a ver que en los exámenes de orina, cuando una persona está mucho tiempo sin comer, van a salir los cuerpos cetónicos. Eso es porque estamos degradando lípidos a nivel hepático, ¿ok? Ese proceso se llama beta-oxidación. Entonces, hablemos ahora justamente del metabolismo de los lípidos. El hígado tiene la capacidad de sintetizar triglicéridos y colesterol, es decir, no solamente cataboliza, sino también sintetiza. Sobre todo porque parte de estos triglicéridos y sobre todo el colesterol van a ser elementos que yo voy a necesitar, por ejemplo, para formar las famosas sales biliares o algunos componentes de la bilis. Entonces, el hepatocito tiene esta capacidad también de anabolismo lipídico. También, como les mencionaba, mucho de este colesterol que se va a sintetizar se va a eliminar en la bilis, va a ser necesario para las características de la bilis que ahora vamos a ver. Y como les mencionaba, la salud de los cuerpos cetónicos. Cada vez que nosotros catabolicemos lípidos hacia ácidos grasos para obtener glucosa, vamos a tener esto que es la producción de los cuerpos cetónicos, que es un proceso que se da netamente a nivel hepático. ¿Okay? Síntesis de proteínas. Esta parte me interesa mucho, ¿sí? Ustedes saben que nosotros tenemos las famosas proteínas plasmáticas, ¿verdad? ¿Por qué son importantes las proteínas plasmáticas? ¿Cuál es la proteína plasmática más abundante en nuestro cuerpo? La albúmina. Y después de ella ya tenemos las globulinas y otros tipos de proteínas. ¿Qué tiene de especial la albúmina? ¿Para qué nosotros usamos la albúmina en el cuerpo? Transporte, por ejemplo. Ajá. ¿Qué cosas usualmente se unen a albúmina para ser transportadas en la sangre? Hormonas, bilirrubina, fármacos, ¿sí? Y sustancias que son no solubles en agua. Esa es la característica. O sea, cuando yo tengo una sustancia que no es soluble en agua, la única forma de que esta sustancia viaje de un órgano a otro órgano por la sangre es que yo la una a albúmina o alguna otra proteína de síntesis hepática que sirva como transportador, porque no solamente la albúmina sirve como transportador. ¿Como cuál, profesor, aparte de la albúmina? ¿Qué otro puede ser?
Por ejemplo, para el hierro, ¿cuál es el transportador que nos ayuda a transportar el hierro? La transferrina. Por ejemplo, para la vitamina B12, la transcobalamina. Para las, por ejemplo, para las hormonas tiroideas, hay también una proteína plasmática que sirve para transportar a las hormonas tiroideas. O por ejemplo, para el cortisol también hay una proteína que no es la albúmina que sirve para transportar el cortisol. La transcortina, y así, cada una tiene nombre diferente. O sea, no todo es albúmina, por si acaso. ¿Sí? O sea, en general, todas esas proteínas que ustedes van a decir, ah, mira, esta proteína sirve para transportar tal cosa, es de síntesis hepática. Quiere decir que cuando el hígado disfunciona, uno de los principales problemas que vamos a tener es transporte de las sustancias, sobre todo transportes de las hormonas que no son peptídicas, es decir, aquellas hormonas que no son proteínas, que son amínicas, que son esteroideas, van a tener problemas para transportarse. Y obviamente si no se transportan no pueden hacer sus funciones. Eso es lo que vamos a ver en la cirrosis. No solamente va a ser el problema de que el hígado falle, vamos a tener una serie de alteraciones endocrinas producto de que no puedo transportar las hormonas o que no puedo eliminarlas, porque muchas de las hormonas que no son solubles en agua se eliminan por la bilis, que es nuestra otra ruta de eliminar sustancias. ¿Sí? Entonces, la producción de albúmina y de proteínas de transporte plasmático es también una función del hepatocito. Otra función importante es esto, la producción de factores de coagulación. ¿Ok? Y ahí yo les dejo una tarea porque se la vamos a preguntar en el examen. ¿Okay? Los factores de coagulación se dividen en dos grupos: las proteínas procoagulantes y las proteínas anticoagulantes. ¿Sí? Las proteínas procoagulantes, esa cascada que ustedes han visto de la vía extrínseca y intrínseca, donde tengo el factor 1, factor 10, factor 9, no, ya, hasta que llego al fibrinógeno que se convierte en fibrina para darle estabilidad al tapón de plaquetas. Esos son los factores procoagulantes. Pero como la cascada de coagulación es eso, una cascada en cadena, así como hay factores procoagulantes, tiene que haber factores anticoagulantes que detienen la cascada, si no la cascada sería infinita. ¿A qué me refiero con eso? Cuando yo me corto, por ejemplo, un dedo y me abro un vaso sanguíneo, se supone que lo que desencadena que empiece la cascada es que se rompe el endotelio del vaso. ¿Sí? Empieza la cascada y la cascada tiene que acabar cuando se forma un coagulito en esa zona para evitar que la sangre fugue por ahí, por esa ruptura. ¿Sí? Si no hubiera algo que detuviera la cascada, lo que pasaría es que se seguirían activando los factores de coagulación en cadena y toda mi sangre se coagularía. ¿Okay? Entonces, existen unas sustancias que detienen la cascada. ¿Recuerdan cuáles son los factores anticoagulantes? No. Ahí tenemos, por ejemplo, la antitrombina, la proteína C, la proteína S. ¿Y por qué les menciono esto? Porque el hígado no solo sintetiza los factores procoagulantes, también el hígado sintetiza los factores anticoagulantes, es decir, la proteína C, la proteína S, la antitrombina también son de síntesis hepática. Entonces, va a suceder que cuando el hígado disfunciona, yo puedo tener dos extremos en cuanto a la coagulación. Si al paciente le faltan más factores de coagulación procoagulantes, el paciente va a tener una tendencia a sangrar fácilmente. ¿Okay? Pero si en la lesión del hepatocito lo que se afecta más es la síntesis de factores anticoagulantes, más bien la tendencia en el paciente cirrótico es la deformación de trombos. ¿Okay? Entonces puedo tener esos dos escenarios. O sea, el problema con los pacientes cirróticos es que son pacientes que en cuanto a la coagulación se te van a los dos extremos. Un día pueden estarte sangrando por todos lados y al día siguiente te pueden estar haciendo trombos en todas partes. ¿Por qué? Porque el hepatocito se encarga de sintetizar los dos tipos de factores de coagulación. ¿Okay? Entonces no hay un balance entre los dos y eso puede llevar a los dos extremos de alteración de la coagulación en la cirrosis. ¿Okay? Y entonces ahí mi pregunta va a que no todos los factores procoagulantes, no todos los factores de la vía intrínseca y extrínseca son de síntesis hepática. Lo que les vamos a preguntar es cuáles son los factores procoagulantes que son de síntesis hepática. ¿Sí? Eso está en sus libros. ¿Ok? Esto en cuanto a la síntesis proteica. Ahora vamos a la desintoxicación de la sangre. Ya habíamos dicho que las células de Kupffer fagocitan todo aquello que pueda ser externo, pero aquí también hay que tener en cuenta que
El hígado característicamente es un centro enzimático de metabolismo, no solo de nutrientes, ¿ok?, sino también de desintoxicación. Vamos a recordar que en el hepatocito yo voy a tener, en cuanto a metabolismo de sustancias, 3 fases, no se olviden de eso. Yo voy a tener 3 fases en el metabolismo de sustancias. Fase 1, fase 2 y fase 3. Si yo quiero eliminar una sustancia a través del hígado, esa sustancia tiene que pasar por esas 3 fases, ¿ok? ¿Y qué sustancias yo voy a eliminar por el hígado? Aquellas sustancias que no sean solubles en agua, porque las sustancias que son solubles en agua, ¿por dónde las elimino? Por la orina, por el riñón, ¿sí? Entonces, aquella sustancia que es soluble en agua yo no me hago un problema, se va a eliminar por el riñón. En efecto, de todas las sustancias que desechamos del cuerpo, el 70% se eliminan por el riñón y solo 30% se eliminan por el hígado, ¿ok? Pero las que se eliminan por el hígado son aquellas que no son solubles en agua, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las hormonas esteroideas, como el cortisol, la aldosterona, las hormonas sexuales, como la testosterona, el estrógeno, la progesterona, no se pueden eliminar por el riñón. ¿Por qué? Porque son en base de colesterol, no son solubles en agua. Entonces, las tengo que eliminar netamente por el hígado a través de la bilis, ¿ok? Por lo tanto, esas tienen que pasar por estas 3 fases. Si yo ingiero un fármaco y ese fármaco no es soluble en agua, sí o sí lo voy a tener que eliminar por el hígado y va a tener que pasar por estas 3 fases, ¿ok? Entonces, para que ustedes sepan, estas fases son básicamente las siguientes. En la fase 1 vamos a utilizar el famoso sistema de citocromo P450. El sistema de citocromo P450 es un complejo de enzimas que están asociadas al retículo endoplasmático y a las mitocondrias, que se encargan básicamente de que las sustancias o se oxiden o se reduzcan, es decir, que hayan reacciones redox, o que se hidroxiden. ¿Okay? Ese es el primer paso. Muchas de estas sustancias primero tienen que cambiar químicamente, por oxidación, por reducción o por hidroxidación. ¿Okay? Una vez que el sistema de citocromo cambia la sustancia, la cambia químicamente hablando, viene la fase 2. Y la fase 2 ya no es por el sistema de citocromo, sino por las famosas enzimas de conjugación hepática. ¿Qué hacen las enzimas de conjugación? Cuando yo ya cambié molecularmente, químicamente a la sustancia, ahora sí yo la puedo hacer hidrosoluble, porque pese a que esta sustancia yo la voy a eliminar por hígado porque no es soluble en agua, la bilis al final es una solución que tiene algo de agua, así que una parte de esta molécula tiene que tener parcialmente solubilidad en agua. ¿Okay? Para hacerla parcialmente soluble en agua voy a hacer este proceso que se llama conjugación. ¿Okay? Al final, las sustancias se van a convertir en antifáticas. ¿Qué es una sustancia antifática? Que tiene 2 polos, un polo que es soluble en agua y un polo que es soluble en líquidos. ¿Sí? Ese es el objetivo de esto. O sea, mi sustancia va a tener un extremo que va a seguir siendo líquido, pero yo la voy a cambiar molecularmente para que tenga un extremo que sea soluble en agua. ¿Ok? Entonces, en este proceso de la conjugación, para yo hacerla soluble en agua, le puedo agregar cualquier de estos 3 componentes. Le puedo agregar ácido glucurónico, le puedo agregar un subgrupo sulfato o le puedo agregar glutatión. Si yo le agrego, y eso depende del enzima y de la sustancia, cualquiera de esos, la sustancia se convierte en antifática. Y ahora sí, en la fase 3, simplemente la voy a transportar al canalículo biliar y la voy a eliminar en la bilis. ¿Sí? Entonces, sustancia que se vaya a eliminar por el hígado tiene que pasar por estas 3 fases. De hecho, la fase 1, que es el sistema citocromo P450, es una fase que requiere oxígeno. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser responsables de esta fase? ¿Qué hepatocitos? ¿Los de zona 1, zona 2 o zona 3? Zona 1. En cambio, las fases de conjugación
conjugación son fases que no dependen de oxígeno. Por lo tanto, ¿quiénes van a ser responsables de esto? Zona 3 principalmente, para que se entienda. ¿Ok? Entonces, estas fases son necesarias para que yo pueda eliminar a las sustancias por la bilis. Entonces, por ejemplo, si yo quiero eliminar cortisol, el cortisol no se va a eliminar como cortisol. El cortisol va a cambiar químicamente, se va a convertir en un metabolito inactivo primero en la fase 1, luego en la fase 2 le voy a agregar esta sustancia conjugada. Generalmente, acá lo vamos a ver, por ejemplo. Vamos a ver acá en otro grafiquito que tenemos por aquí. Aquí. Por ejemplo, en el caso de las hormonas, ¿sí? En el caso de las hormonas como el cortisol, la aldosterona, si yo las quiero eliminar, lo que le agrego generalmente es ácido glucurónico para recién poderlo eliminar al canalículo. En el caso de los medicamentos, generalmente es glutatión, pero también puede ser ácido glucurónico. En el caso de la bilirrubina, como vamos a ver ahora en el metabolismo de la bilirrubina, son 2 ácidos glucurónicos para yo poder conjugarla y recién poder eliminarlo al canalículo. O sea, no hay sustancia que pase al canalículo sin primero pasar por estas fases de conjugación. ¿Ok? Eso en cuanto a esta parte del grano. Vamos a bajar esto un poco. Hablando de medicamentos, a ver, ¿qué medicamentos entonces se eliminarían por el hígado? Más del 70%. ¿Qué medicamentos tendríamos que eliminar por el hígado? Por ejemplo, acá está. Compuestos que excretamos por el hígado en los conductos biliares, es decir, en la bilis. Exógenos fármacos, miren. En la familia de fármacos que se eliminan por el hígado están fármacos que básicamente son lipídicos y por lo tanto los tengo que eliminar por esta vía, ¿sí? ¿Quiénes son estos fármacos lipídicos? Generalmente son antibióticos, ¿sí? Tenemos ahí a las tetraciclinas, tenemos a las penicilinas, aunque no todas las penicilinas son de eliminación hepática, pero la mayoría de ellas. Tenemos también a las sulfonamidas, ¿sí? Que son de eliminación hepática. Quiere decir que estos fármacos, por ejemplo, estarían contraindicados si yo tengo un paciente que tiene cirrosis hepática. ¿Por qué? Porque al disfuncionar el hígado no voy a poder conjugar el fármaco y no lo voy a poder eliminar, y entonces la concentración del fármaco va a aumentar en sangre y puedo tener efectos adversos. ¿Okay? Y hablando de sustancias endógenas que se eliminan por la bilis, tenemos las sales biliares, el urobilinógeno, el colesterol, la bilirrubina y la lecitina. Aquí me voy a detener un poquito en hablar de la bilirrubina, porque la bilirrubina es una sustancia de desecho. ¿De desecho de quiénes? De los eritrocitos senescentes, ¿no? Cuando el eritrocito muere, se rompe y libera su grupo hemo, que eso sí se rescata porque en el grupo hemo está el hierro, y el hierro lo reciclamos. Y en ese hierro también está, en parte, este desecho que es la bilirrubina, que inicialmente se libera en forma de biliverdina y luego es convertida en bilirrubina en los tejidos. Pero inicialmente la bilirrubina que nosotros eliminamos, vamos a ayudarnos acá del gráfico, vamos a ayudarnos acá de este gráfico. La bilirrubina que va a llegar desde los tejidos, ¿sí? Y aquí es importante tener en cuenta que nuestra fuente de bilirrubina es esto que se llama el RES. ¿Qué es el RES? Sistema retículo endotelial. ¿Sí? El sistema retículo endotelial son los órganos que se encargan de romper a los eritrocitos viejos. ¿Okay? ¿Quiénes son estos órganos que comportan el sistema retículo endotelial? Eso sí les han enseñado en morfo general. ¿Quién comporta el sistema retículo endotelial? El vaso, el hígado y los ganglios linfáticos. ¿Okay? Ahí es donde mueren los eritrocitos viejos. Y la característica del RES es que sus capilares son los más delgados que existen. Por eso los eritrocitos viejos que ya son rígidos, se atrancan ahí, se lisan. ¿Okay? Entonces, desde ahí sale la bilirrubina, pero esta bilirrubina inicialmente es una bilirrubina no conjugada. ¿Qué quiere decir eso? Le llamamos bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta. Cuando nosotros decimos bilirrubina no conjugada o indirecta,
Que todavía no O sea, pasa no por son ahí la nada. Claro, Aún es soluble, no sabe nada de él. No, más bien no es soluble en agua. Por ser no soluble en agua es que más bien tiene que unirse a la albúmina para salir de los tejidos y poder llegar al hepatocito. ¿Okay? Entonces, acuérdense que la bilirrubina, y acá lo estamos viendo, miren, en el esquema del costado, la bilirrubina indirecta o no conjugada no es soluble en agua. Por eso se transporta en la sangre unida a la albúmina. ¿Sí? Entonces, supongamos que esta bilirrubina viene de los eritrocitos que se lisaron en el vaso. Para salir del vaso a la sangre ha tenido previamente que unirse a albúmina, si no, no puede circular en la sangre. ¿Okay? Y llega y entra al hepatocito para ahí conjugarse. Conjugarse, ya hemos dicho, es agregarle algo que ahora sí lo haga por lo menos anfipática, es decir, parcialmente soluble en agua. ¿Okay? La conjugación de la bilirrubina en el hepatocito requiere de esta enzima que se llama la glucuronil transferasa. Lo que hace la enzima, como su nombre dice, transferasa, le transfiere dos ácidos glucurónicos, ¿sí? Y de esta manera la bilirrubina deja de llamarse bilirrubina y pasa a llamarse bilirrubina biglucurónida, o también llamada comúnmente por ustedes bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. ¿Okay? Entonces, la directa, a diferencia de la indirecta, es que ya tiene solubilidad en agua gracias a que le agregué ácido glucurónico. Una vez que ya está conjugada, recién yo la puedo transportar al interior de los conductillos biliares para eliminarla en la bilis. Y es la bilirrubina la que le da el color característico a la bilis, que es un color entre dorado y verdecito, que es producto de la concentración de la bilirrubina. ¿Okay? Entonces, una vez que la bilirrubina se vierte a la bilis, obviamente y ustedes saben que la bilis va a drenar al intestino delgado, específicamente a la segunda porción duodeno. ¿Qué pasa cuando llega al duodeno con esta bilis? La bilis no es solamente bilirrubina, la bilis, y lo vimos acá en esta otra tablita, tiene también entre sus componentes agua, electrolitos inorgánicos. Importante, ¿cuál es el electrolito inorgánico que necesitamos sí o sí en la bilis y que es favorecido en su secreción por la secretina? Bicarbonato. Habíamos dicho que el jugo pancreático y la bilis van a ser ricas en bicarbonato gracias a la secretina. Pues uno de los componentes inorgánicos importantes de la bilis es el bicarbonato. ¿Okay? Va a tener también las sales biliares, va a tener la bilirrubina, las hormonas, medicamentos y todo aquello que vamos a eliminar ahí por la bilis. ¿Okay? Entonces, a diferencia de lo que va a pasar con las sales biliares, que ahora las vamos a discutir, la bilirrubina, cuando llega al intestino delgado, no sirve para procesar nada, solo sirve para eliminarse. Por lo tanto, va a seguir a lo largo del intestino delgado y finalmente va a llegar al colon. ¿Okay? En el colon va a ser sometida al efecto de las bacterias colónicas. ¿Okay? ¿Qué van a hacer las bacterias colónicas con la bilirrubina? Exactamente, la desconjugan. ¿Okay? Y al desconjugarla, esto enzimáticamente favorece que se convierta en urobilinógeno. ¿Okay? Y aquí el urobilinógeno va a seguir dos rutas. ¿Okay? Una parte regresa al hígado. O una parte regresa al hígado gracias a la circulación enterohepática, es decir, gracias a que esta sangre regresa otra vez por la vena corta hacia el hígado. Mucha de este urobilinógeno va directamente a la circulación general. ¿Qué quiere decir esto? O sea, el urobilinógeno regresa por la circulación enterohepática, entra por la puerta al hígado y parte de este urobilinógeno se va directo a la vena cava para ir a la circulación general. ¿Okay? Y parte es desdoblado nuevamente por los procesos metabólicos del hepatocito. ¿Okay? Y la mayor parte del urobilinógeno sigue a lo largo del colon, ¿sí? Y se convierte en estercobilina. Sí, este proceso nuevamente es favorecido por las bacterias del colon. ¿Okay? Y luego este estercobilinógeno, por procesos de oxidación, se va a convertir en la famosa estercobilina.
Eso es lo que le da la coloración pajiza a las heces, ¿no? Ahora, el urobilinógeno, en cambio, el urobilinógeno que pasa a la circulación general, esta circulación general, como esto va a ir a todos los tejidos, va a llegar también al riñón. Y entonces se va a eliminar por el riñón en forma de la urobilina. Es decir, así como el estercobilinógeno se convierte en estercobilina, el urobilinógeno a nivel renal se convierte en urobilina y eso es lo que le da el color a la orina. Y ahí están los porcentajes para que ustedes vean. Solo el 15% de toda la bilirrubina que pasa al riñón se recicla por circulación enterohepática, ¿ok? Pero es un reciclaje entre comillas, porque en realidad no es que el hígado lo vuelve a utilizar, la mayor parte pasa a eliminarse por vía renal y el resto se elimina por vía de las heces, ¿ok? Esto en cuanto al proceso de la bilirrubina. Ahora, el otro componente importante de la bilis son los famosos ácidos biliares, ¿ok? ¿Qué diferencia hay entre un ácido biliar y una sal biliar? ¿Por qué a veces utilizamos el término ácidos y a veces sales? Porque la sal es un ácido, o sea, el ácido biliar da origen al biliar. Es que el ácido biliar, claro, se le agrega sodio, también taurina y glicina. Ahí está. La sal biliar es el ácido biliar ya conjugado, ¿ok? Se supone que el ácido biliar viene del colesterol. O sea, el ácido biliar, que son el ácido cónico y el queno desoxicólico, los más frecuentes, son de síntesis hepática a partir del colesterol. O sea, el hígado sintetiza colesterol y luego este colesterol lo convierte en ácidos biliares. Pero como vienen de colesterol, no son solubles en agua. Entonces, exactamente. Entonces viene el siguiente fase, que es ahora agregarles algo que lo haga parcialmente soluble. Ese algo, para que ustedes sepan, suele ser taurina y glicina. Por eso acá les han puesto la taurina y la glicina. Eso es lo que yo les agrego bajo el proceso de conjugación para que los ácidos biliares se conviertan en sales biliares conjugadas, ¿ok? La característica de las sales biliares es que se van a vertir en el conducto, en el canalículo biliar y luego hacia los conductos. Pero, a diferencia de la bilirrubina, que acá nos mencionaban en la tablita, dice, la bilirrubina yo trato de no reciclarla, a las sales biliares sí las vamos a reciclar por reabsorción en el tubo digestivo, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, en esta imagen, que esta recuperación de las sales biliares se va a dar en el ilion terminal, ¿ok? Las sales biliares existen porque yo las necesito para dos funciones importantes, acá las vamos a ver. Emulsificación y la formación de micelas. Creo que habíamos conversado de eso antes, ¿no? Para que las enzimas pancreáticas como la lipasa y la colipasa puedan actuar sobre los lípidos, primero yo necesito que se rompa la tensión superficial de las gotas de lípidos. Entonces, quien me ayuda a romper esta tensión superficial son las sales biliares, ¿sí? Ellas tienen una función saponificante o detergente, que es lo que les mencionan en los libros, que hace que se separen las moléculas de grasa y puedan actuar la lipasa y la colipasa. Una vez que los triglicéridos, el colesterol por acción de la lipasa, la colipasa y la esterasa de colesterol son degradados ya en moléculas más pequeñas, ahora sí viene la parte de formar las micelas. ¿Por qué se forman las micelas? Porque el proceso de degradación mecánica y enzimática de los lípidos se da en el duodeno, pero la absorción de los lípidos se da en el yeyuno, ¿okay? Entonces hay un trayecto del tubo digestivo que yo tengo que recorrer con estos lípidos, y como estos lípidos no son solubles en agua, por sí solos yo no los podría llevar desde el duodeno hasta el yeyuno. Entonces ahí es donde me ayudan las micelas, ¿okay? Entonces, ¿qué va a pasar con las micelas? Como habíamos dicho que la característica de las sales biliares es que yo ya las conjugué previamente, habíamos dicho que cuando yo conjugo algo se vuelve anfipático, es decir, que tiene un extremo lipídico y un extremo soluble en agua, ¿okay? Entonces lo que vamos a hacer es que el extremo lipídico se ponga al centro para que englobe a todos los lípidos y que el extremo soluble se ponga hacia la parte externa para que permita que esto avance a lo largo de las secreciones acuosas del tubo digestivo. Entonces,
Esta segunda parte, en la cual se da la formación de las micelas, permite el transporte, no se olviden, el transporte de los lípidos desde el duodeno hasta el yeyuno, porque al final la absorción es en el yeyuno. ¿Okay? Entonces, como las sales biliares son tan importantes, nosotros constantemente las recuperamos y esto se da gracias al ilion terminal. Entonces, ellas acaban su función en el yeyuno, porque ya dejan los lípidos se absorben y ya se separan de los lípidos y se quedan ahí y avanzan hasta el ilion terminal. ¿Qué pasa en el ilion terminal? Este gráfico del Boron nos va a ayudar un poquito para explicar esta parte. ¿Por qué la recuperación de las sales biliares se da en el ilion terminal? Tiene que ver con este transportador, ¿ok? Este transportador solamente está en los enterocitos del ilion terminal y es un transportador que en este libro le llaman ASBT, pero en los libros lo van a encontrar con un montón de nombres diferentes. Lo que tienen que saber es que es un transportador que trabaja por el siguiente mecanismo: sin porte o por transporte del sodio con los ácidos biliares o las sales biliares, ¿ok? ¿En qué consiste lo siguiente? Como siempre, acá hay una bomba sodio-potasio TPasa que genera un déficit de sodio al interior del enterocito. Entonces, como va a haber un gradiente para el sodio va a entrar, ¿sí? Como falta sodio acá porque la bomba empieza a sacar el sodio trata de entrar por el transportador. Pero como el sodio tiene carga positiva, el ácido biliar, que tiene carga negativa, se va a acoplar con él y va a aprovechar el transporte para meterse al enterocito. ¿Okay? Y entonces ahí es donde se va a dar este cotransporte del sodio con el ácido biliar. Este transportador solo existe en el ilion terminal. Una vez que el ácido biliar entra, ¿sí?, simplemente cae por difusión facilitada autotransportador que a favor de gradiente lo saca y lo lleva hacia la parte vasolateral, hacia las aferentes de la porta, y la sangre portal se lo regresa al hígado. ¿Ok? Y de esa manera el hígado o el hepatocito se ahorra el tener que estar sintetizando a cada rato ácidos biliares para digerir los lípidos, ¿sí? Entonces reciclamos, recuperamos nuestras sales biliares para volverlas a vertir a la siguiente bilis que se va a liberar al tubo digestivo. ¿Ok? Ahora, aquí hay un mecanismo interesante que ustedes deben saber, ¿sí? Se dice que cuando se da esta recuperación de las sales biliares a través del transportador, el transportador genera una señal molecular que está relacionada con este receptor que se llama FXR. El receptor FXR es un receptor de transcripción, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la señal viene por acá, se produce la transcripción de una proteína, ¿sí? La proteína que se va a transcribir es esta, la FGF19, que FGF significa factor de crecimiento, en este caso 19, ¿ok? Entonces, cada vez que yo recupero los ácidos biliares, aumenta la producción de esta molécula, de esta proteína, ¿ok? Y se cree que esta proteína también va por la sangre portal, por la circulación, y llega al hepatocito, ¿sí? Y que sirve como una señal para inhibir la síntesis de nuevo de los ácidos biliares. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Sí? De la siguiente forma. Cuando el ilion recupera sales biliares, utiliza esto como una señal que llega rápido hacia el hígado y le dice: oye, no produzcas tú más ácidos biliares porque yo te los voy a devolver desde el intestino, ¿sí? Yo te voy a enviar nuevamente ácidos biliares para tu siguiente bilis que vas a producir, así que no produzcas de nuevo, ¿ok? Pero cuando el transportador no funciona, si el transportador no funciona, tampoco aparece esto. Y entonces, como la señal no llega, el hígado entiende: ah, no, sí tengo que sintetizar, y lo sintetiza. ¿Ok? Entonces, cuando a un paciente, por ejemplo, le sacan el ilion terminal, yo le saco el ilion terminal por alguna razón, yo ya no puedo reciclar las sales biliares. Tampoco se va a producir la señal, y entonces el hígado va a entender que sí o sí tiene que sintetizar de nuevo, constantemente. El problema es que al inicio el hígado le va a costar, porque el hígado está diseñado para tratar de ahorrar. Entonces, como al comienzo va a tener que hacerlo todo de nuevo, no se va a abastecer, y lo que va a pasar es que no se van a digerir apropiadamente las grasas. Entonces, cuando tú recién le sacas el ilion terminal al paciente, el paciente se te va en esteatorrea. ¿Qué es esteatorrea? Una diarrea inducida por las grasas, ¿sí? En la cual todos los lípidos salen con las heces. ¿Por qué? Porque
aún no puede abastecer de suficientes sales biliares al intestino. ¿Ok? Otro problema que vamos a tener cuando sacamos el ilion terminal es el siguiente, ¿sí? Normalmente casi 99% de las sales biliares se recuperan por el ilion terminal y hay un 1% que pasa al colon y en el colon las bacterias del colon lo vuelven a desconjugar, o sea, lo vuelven a convertir en ácidos biliares. ¿Ok? Pero como es una cantidad pequeñita, no pasa nada. El problema es cuando es una cantidad grande. Si a mí me quitan el ilion terminal y las sales biliares llegan en gran cantidad al colon, sí va a ser un problema, porque cuando se desconjugan por las bacterias colónicas, los ácidos biliares estimulan a los CFTR, que ya vimos la semana pasada, que son los canales secretores de cloro. Entonces, los pacientes que carecen de ilion terminal tienen el problema de que se estimula la hipersecreción colónica y hacen también diarrea secretora, no solamente esteatorrea, sino también diarrea secretora, pero es básicamente por la gran cantidad de sales biliares que llegan al colon a estimular a los canales de cloro. Ok. Entonces, regresando un poquito con las funciones. Entonces, el hígado está relacionado al metabolismo, no solo de la glucosa, de los aminoácidos y los lípidos, sino también de vitaminas solubles en grasa y también de vitaminas solubles en agua. Y ahí importante señalar como ejemplo de vitamina soluble en agua, la vitamina B2, ¿sí? La cobalamina presea, que es una vitamina soluble en agua, tiene un almacenamiento hepático y un paso de transporte por el hígado que representa una de estas funciones en relación a estas vitaminas hidrosolubles. ¿Okay? Otra cosa que les quería mencionar es este gráfico de acá, ¿sí? En estas funciones hepáticas es importante entender que muchas de las sustancias que llevamos al hígado a ser metabolizadas entran al hígado por la vena corta, pero también es importante saber que hay sustancias que entran al hígado por la arteria hepática, ¿sí? Por ejemplo, los fármacos no todos llegan por vía portal, salvo algunos que se absorben por tubo digestivo. La mayoría de los fármacos que yo degrado y elimino por el hígado llegan gracias a la circulación sistémica por la arteria hepática. Ahora, si yo quiero sacar algo del hígado, yo quiero eliminar algo del hígado, tengo dos opciones para eliminarlo del hígado: por la vía biliar, por la bilis, para que se elimine por las heces, o mi otra opción es por las venas hepáticas, llevarlo a la circulación general hacia la vena cava inferior. ¿Okay? Entonces, todo aquello que se procesa en el hígado solo puede eliminarse de dos formas: o lo llevo a la vía biliar, a la bilis, o lo regreso a la circulación general después de haberlo procesado. Por ejemplo, hay fármacos que no se eliminan por la bilis, pero que sí tienen un primer paso hepático, es decir, tienen una parte en la cual se inactivan en el hígado, se retornan a la circulación general y al final que los elimine es el riñón. Ok, esta parte ya lo vemos. Ahora, esta parte también es interesante y es un libro de Bohr. ¿Okay? A ver, hemos dicho que el canalículo biliar yo puedo llevar una serie de cosas para eliminar por la bilis: fármacos, sales biliares, bilirrubina, colesterol, lecitina. Pero ¿y cómo llega esto desde el hepatocito hacia el canalículo biliar? Para eso tenemos transportadores, ¿sí? Durante mucho tiempo se ha querido definir cuál es el transportador para cada cosa. Por ejemplo, ¿cuál es el transportador que lleva la bilirrubina del hepatocito al canalículo biliar? Y nunca se ha encontrado un solo transportador. Quiere decir que los transportadores son múltiples, ¿sí? Hasta ahora básicamente tenemos dos familias de transportadores que hemos identificado y que ustedes van a ver en sus esquemas de los libros. La familia MRP, y ahí van a ver MRP 1, 2, 3, 4, 5 y así un montón, y la familia OATP. ¿Okay? Lo que sabemos de estos transportadores, y es la razón de ser de explicarles este gráfico, es que el transportador te permite un movimiento bidireccional de las sustancias, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si yo quiero llevar la bilirrubina del hepatocito acá al interior del canalículo, yo la llevo, pero supongamos que por A o B mi vía biliar se obstruye. Por ejemplo, mi paciente tiene un cálculo en la vía biliar y no deja drenar la bilis y se empieza a acumular la bilis y entre ellos la bilirrubina puede regresar en sentido reverso desde el canalículo hacia el hepatocito
e incluso fugarse del hepatocito hacia el sinusoide para ir a la circulación general. Y por eso ustedes van a ver que los pacientes se ponen amarillitos, ¿sí? Cuando ustedes tienen, por ejemplo, un cálculo atrapado en el colédoco, ¿qué pasa? ¿Cómo es que el paciente se pone amarillo? Como yo ya no puedo eliminar la bilirrubina del intestino delgado y empieza a acumularse la bilis, la bilirrubina se regresa al hepatocito, del hepatocito a la circulación general, y esa es bilirrubina que ya estaba conjugada, pero que pasa a la circulación general y produce la ictericia que yo veo en el paciente. Entonces, algo que deben saber de estos transportadores es que son bidireccionales, o sea, te permiten el transporte en doble sentido y transportan usualmente por gradiente, o sea, mueven de donde hay más a donde hay menos. Por eso cuando se acumula aquí en el canalículo, te lo devuelven nuevamente. ¿Ok? Entonces, para que tengan en cuenta sobre esta familia de transportadores. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la vesícula biliar. ¿La anemia también podría producir ictericia? Claro que sí. Cuando nosotros tenemos anemias hemolíticas, son anemias en las cuales por alguna causa el eritrocito muere muy pronto, antes de tiempo. Aumenta la bilirrubina indirecta. ¿Y cuál viene a ser el problema de la ictericia aquí? Que el hígado tiene capacidad para convertir la bilirrubina indirecta en directa, pero esto está limitado por la cantidad de enzima, ¿sí?, que permite esta conjugación. Entonces, si ya tienes demasiado, el hígado se hace insuficiente para conjugar todo y poderlo eliminar. Entonces, el excedente que no puede conjugar sigue circulando en la sangre y por eso te produce la ictericia. ¿Okay? Entonces, cuando yo tengo un cuadro de ictericia, lo que interesa mucho para definir si la causa es hepática, prehepática o poshepática, es diferenciar si lo que me está elevando más la bilirrubina es bilirrubina directa o bilirrubina indirecta. Si yo veo que mi ictericia es a predominio de bilirrubina indirecta, lo más probable es que sea una causa prehepática. Ojo que también hay causas hepáticas de aumento de la bilirrubina indirecta, pero es más frecuente que sea prehepática. En cambio, si tengo un aumento de la bilirrubina directa, que se llama colestasis, es más probable que sea hepática. ¿Sí? Pues es muy importante diferenciar las dos fracciones. ¿Okay? Entonces, ustedes ya saben que la bilirrubina y la bilis, con todos sus componentes, ¿sí?, van a viajar por el conducto hepático y pueden tener aquí dos direcciones. O va directamente al intestino delgado o por el conducto cístico va a almacenarse a la vesícula. ¿Sí? En un adulto la vesícula biliar más o menos almacena 30 a 50 mililitros de bilis, esa es su capacidad de la vesícula. Y algo especial que tiene la vesícula es que puede concentrar la bilis. ¿A qué nos referimos con concentrar? No. ¿Qué es concentrar? Hacerla más. Reducir la cantidad de Más solvente. saturada. Ajá. Concentrar los solutos y quitar solventes. solventes. ¿Sí? Entonces, algo que pasa aquí, no sé si está todavía el dibujito, si nos lo han dejado o no. Por acá se ve un poquito. Es que las paredes de la vesícula, del epitelio de la vesícula, tienen transportadores sobre todo para agua y iones. Entonces, cuando la vesícula se queda con la bilis, le quita agua y iones y concentra los solutos orgánicos, ¿sí?, y la hace más espesa. O sea, la bilis de la vesícula es más espesa que la bilis que viene directamente del hígado. ¿Ok? Entonces, vamos a ver aquí un poquito sobre la composición de la bilis. Dice, el 97% de la bilis que viene del conducto hepático es agua. Luego vienen los ácidos biliares, los pigmentos biliares, colesterol, por ahí sales orgánicas, ácidos grasos en general como fosfolípidos, como butadicolina, entre otras cosas. La fosfatasa alcalina también está ahí. Por cierto, les menciono la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina es una enzima del hepatocito, pero lo especial de esta enzima es que esta enzima se recambia y se elimina por vía biliar. Entonces, como esta enzima se elimina por la vía biliar, por los canalículos biliares, cuando el canalículo biliar se obstruye o cuando la vía biliar se obstruye ya no la puedes eliminar. Y lo que hace es lo mismo que la bilirrubina. Como no se puede eliminar, se regresa al hepatocito y el hepatocito se escapa a la sangre y aumenta en sangre. Entonces,
Un marcador importante para ver si hay obstrucción de la vía biliar es la fosfatasa alcalina. Siempre que la fosfatasa alcalina está muy alta, yo tengo que pensar, y más si el paciente tiene ictericia, que hay una obstrucción de la vía biliar. ¿Por qué? Porque la fosfatasa alcalina se elimina por la vía biliar. ¿Okay? Por eso acá en el dibujito que tenemos, acá está, fosfatasa alcalina como uno de los elementos que se drena al canalículo biliar. ¿Okay? Es una enzima hepática, pero que tiene eliminación constante por la vía biliar. ¿Okay? Entonces, este gráfico me interesa que entiendan para acabar con esta parte. Miren, si bien la bilis tiene varios elementos, los dos elementos principales que forman la bilis son el colesterol, que acá lo tenemos en esta parte, la lecitina y las sales biliares. ¿Sí? Son los tres solutos más importantes que tiene la bilis. ¿Sí? Y hemos visto que la mayor parte es agua, que esa agua parte se la voy a quitar cuando llegue a la vesícula. ¿Okay? Pero de los elementos, hablando de solutos, los tres solutos principales son el colesterol, la lecitina y la sal biliar. ¿Okay? Ya habíamos dicho que las sales biliares son lo que le da la propiedad anfipática, ¿sí? Para que los lípidos estén disueltos. Entonces, sucede que debe existir una relación entre estos elementos, siempre y cuando, hablando de estos tres solutos, el mayor porcentaje de los solutos sean sales biliares, entonces yo voy a tener esto, igual que en las micelas, diluido en el agua sin problemas. ¿Okay? El problema pasa cuando este porcentaje se reduce y aumenta el porcentaje de los otros elementos, sobre todo del colesterol. ¿Sí? Y entonces, para que ustedes entiendan un poquito, la formación de los famosos cálculos biliares, que esta formación de cálculos se va a dar en la vesícula, ¿por qué? Porque como en la vesícula yo le voy a quitar agua, se va a concentrar los solutos de la bilis. Si predominan en estos solutos el colesterol respecto a las sales biliares, en lugar de estar disuelta, la bilis va a tender a precipitarse y a formar piedras, cálculos. ¿Okay? Entonces, esto depende mucho de la dieta del paciente, ¿sí? Porque el colesterol no solo viene de la síntesis hepática, sino también viene de la dieta. Entonces, cuando se pierde el equilibrio entre estos tres componentes, empieza a aumentar la concentración de colesterol en la bilis, entonces empiezan a formar los cálculos vesiculares. Ahora, el aumento de colesterol no es la única causa de cálculos, ¿sí? Si algún otro soluto empieza a aumentar más que las sales biliares y se empieza a perder este equilibrio de solubilidad, también pueden aparecer cálculos. La otra causa frecuente de cálculos son justamente las anemias hemolíticas. En las anemias hemolíticas el hígado trata de eliminar toda la bilirrubina que puede, este exceso de bilirrubina, y entonces empieza a aumentar la bilirrubina respecto a los otros elementos que forman la bilis y también se forman cálculos. En resumen, para que ustedes entiendan, si bien la bilis está formada por diferentes elementos, agua, iones y solutos orgánicos e inorgánicos, tiene que haber un equilibrio para mantener esta solubilidad. Si alguno de los elementos de los solutos incrementa marcadamente sobre la concentración de sales biliares, la tendencia es a que ya no sea soluble y que precipite y se formen cálculos. ¿Okay? Aquí también es importante recordar la regulación de la vesícula. Los dos factores que llevan a que se contraiga la vesícula para que la bilis almacenada llegue al duodeno y nos ayude sobre todo a la digestión de los líquidos son la acetilcolina, que es el estímulo vagal, y la colecistoquina. ¿Okay? ¿Y la secretina tiene algún papel en la vesícula biliar? La secretina. En la vesícula biliar propiamente dicha no, pero en la vía biliar principal sí. La vía biliar principal, que su epitelio está formado por colangiocitos, se dice que la secretina es la que estimula que los colangiocitos secreten bicarbonato para que este bicarbonato le dé el pH a la bilis. ¿Okay? Por aquí tienen este esquema que es de sus libros donde les muestran justamente cómo el colesterol se convierte en eso que llamamos los ácidos biliares primarios, que son el ácido cólico y el no desoxicólico, como ya cuando yo los conjugo, ya sea con glicina o con taurina, los vuelvo sales biliares, y como las bacterias colónicas, porque están las bacterias colónicas,
también los pueden desconjugar. ¿Ok? Por acá también tienen algunos esquemas sobre esto que hemos mencionado, sobre la solución micelar de la bilis. Y acá tienen algunos esquemas sobre los transportadores y los procesos de excreción de la bilirrubina que estábamos discutiendo. ¿Sí? ¿Qué nos quedaría pendiente? Nos queda pendiente la parte de digestión. Esta parte es la que yo les voy a grabar para que ustedes revisen, donde vamos a hablar de la digestión de los 3 tipos de alimentos. Sí, por ahí tenían una pregunta. Ok, vamos a tomar lista, por favor.